Mi nombre es Aura Marcela Gelbe Silva y soy estudiante de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellanas. Mi compañero Diego Alejandro Bautista, estudiante de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Lingüistas del siglo XXI. Leonard Bloomfield. Estructuralismo americano. Leonard Bloomfield fue un filólogo y lingüista norteamericano. Nació en Chicago en 1887 y falleció en New Haven en 1949. Estudió en las universidades de Harvard y Chicago y se licenció por esta última universidad en 1909. Enseñó filología y lingüística en Chicago y en Yale, donde trabajó como profesor desde 1940 hasta su muerte. Indoeuropeísta y germanista, se interesó también por las lenguas malayo-polinesias y amerindias, que describió con detalle. Su importancia en el ámbito de la lingüística moderna se debe sobre todo a sus posiciones teóricas. En 1914 vio la luz su primer manual, An Introduction to the Study of Language. En 1925 fundó la revista Language y en 1933 publicó su obra maestra, titulada también Language. Leonard Bloomfield, en su obra El lenguaje, nos dice: la lingüística solo puede realizar aserciones sobre el sistema de los significantes, ya que las cuestiones del significado, de índole mental y conceptual, no son de su incumbencia. Se dedica sobre todo al terreno de la sintaxis y él es el creador del descriptivismo americano, que consiste en partir de la oración como máxima unidad analizable y se va descomponiendo en los llamados constituyentes inmediatos hasta llegar al fonema, que es la mínima unidad de la lengua. Estructuralismo americano, del pionero Leonard Bloomfield. ¿Qué es el estructuralismo americano? Fue un movimiento de estudio que apareció en los Estados Unidos en 1920. En los pueblos amerindios. Su estructuralismo surgió gracias al filólogo americano Bloomfield en su libro Language o Idiomas en 1933. Grandes autores destacaron en este estudio tales como Frank Boas, Benjamin Lin Hu, Leonard Bloomfield, Edward Sapir y Noam Chomsky. El estructuralismo europeo. El estructuralismo europeo surgió gracias al lingüista suizo Ferdinand de Saussure en 1916 con su libro Curso de Lingüística General. Teorías diferentes, aunque muy similares. Bloomfield tenía como objetivo describir el sistema de conceptos aplicables a la forma sincrónica de cualquier lenguaje. De igual manera, no estudió el idioma en su conjunto, solo estudió parte del sistema, mientras que Saussure tenía como objetivo describir el sistema del lenguaje, observando cómo las relaciones internas entre sus elementos se estructuran de manera sincrónica. Saussure estudió todo el sistema del lenguaje, donde se dio cuenta de que todo está conectado como una estructura, donde uno depende de otro para funcionar. De igual manera, ambos estudiaron el lenguaje como estructura. Sus estructuras. Según Bloomfield, la estructura se entiende como una distribución de elementos, asociada con la capacidad de asociación y sustitución. Cada idioma presentaba una estructura específica, y esta construcción se forma a partir de tres niveles que son el fonológico, el morfológico y el sintáctico. Mientras que Saussure entendía la estructura como un sistema donde todo está relacionado y uno depende del otro para funcionar. De igual manera, así como los aspectos más destacados de Saussure son los monemas, los morfemas y los fonemas. Un buen ejemplo podría ser con la oración El estudiante compró un libro. Las estructuras según Bloomfield. El lenguaje no está organizado arbitrariamente, sino que tienen posiciones particulares relacionadas entre sí. Según Bloomfield, el lenguaje es un conjunto de combinaciones donde las unidades tienen posiciones fijas.
Bloomfield no estudia el significado, mientras que Saussure, el lenguaje se organiza de manera arbitraria, dependiendo solo del significado y el significante, para convertirse en un signo lingüístico. Para Saussure, el lenguaje representa un conjunto de elementos de base, lo que resulta en un signo lingüístico. El signo está formado por el significante y el significado. Según Bloomfield, las palabras se forman a partir de combinaciones que dependen de los componentes y no de la arbitrariedad. Sapir-Whorf. Edward Sapir fue alumno de Frank Boas, por lo que terminó heredando sus teorías y profundizándolas. Sapir estuvo al lado de Bloomfield, uno de los autores más importantes del estructuralismo estadounidense. Sapir inventó junto con Benjamin Lee Whorf el Sapir-Whorf, la teoría de Sapir-Whorf. Cada idioma forma la realidad a su manera. El lenguaje que hablamos da forma a cómo pensamos. Modelo lingüístico y modelo sociocultural corresponden a diferencias de los comportamientos en la sociedad. Un ejemplo de cómo el lenguaje configura nuestros pensamientos podría ser con los indios del grupo étnico Hopi. Ellos no tenían formas verbales para referirse al pasado en su idioma. Esto quiere decir que ellos no pensaban en el tiempo linealmente, sino en una percepción circular del tiempo. Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis de Sapir-Whorf, la realidad influye en el habla. La lengua materna influye en nuestros pensamientos y, por último, la forma en que hablamos influye en cómo vemos al mundo. Después de Bloomfield, en 1950 muchos autores surgieron de la escuela lingüística moderna, incluido a Noam Chomsky, un autor que estaba totalmente en contra de las ideas de Bloomfield. Con la publicación de su libro Syntactic Structure, apareció la gramática generativa, un movimiento que tenía como objetivo describir, explicar y formular cómo funciona el lenguaje humano. Para Chomsky, el lenguaje es biológico para los seres humanos. De igual manera, él está en contra de las teorías de Bloomfield. Según Chomsky, el individuo nace para comunicarse a través del lenguaje. El lenguaje es innato, por lo que el ser humano no necesita estudiar para poder hablar o comprender las oraciones que existen en su lengua materna. Naturalmente, desarrollan esas habilidades. Estos son algunos ejemplos de dialectos. Mi compañero es de Pamplona y yo soy de Cúcuta. La palabra hijo mayor. En Cúcuta se le dice el mayor solamente, mientras que en Pamplona se le dice el primogénito. Esposas. En Cúcuta le decimos manquillas, mientras que en Pamplona se le dice esposas. Ataúd. En Cúcuta se le dice cajón y en Pamplona se le dice urna. Y estos son algunos de los ejemplos. Ya que mi compañero y yo somos de norte de Santander, voy a dar unos pequeños ejemplos de dialectos. A la brava significa la fuerza. Un ejemplo, le quitaron la platica a la fuerza. Caballo grande, ande o no ande. Es una expresión con la que se critican los que eligen lo de mayor tamaño sin considerar si es lo mejor. Colgar jeta, observar de manera atenta a una persona, un programa de televisión o de cine. Un ejemplo puede ser, mi mamá está colgando jeta viendo la novela. Dar cuerda, animar o alentar a alguien para que haga algo que desea. También puede ser incitar a alguien a que haga algo. Un ejemplo podría ser, los amigos le dieron cuerda y ella no paraba de hablar. Dar por la nuca, timar, estafar, cobrar más por un producto. Un ejemplo, el peluquero me dio por la nuca. Echar chispas, significa estar furioso. Un ejemplo puede ser, no me hables, estoy echando chispa. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.